Una vez finalizado el receso decretado en momento inmediatamente anterior, se reanuda la audiencia con la presencia del doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana y que con el suscrito existe quórum mayoritario para surtir la audiencia de alegaciones y juzgamiento. Es importante hacer constar en el acta que la magistrada Clara Elisa Cifuentes Ortiz no asiste a la audiencia por permiso decretado por la presidencia. Y de manera inmediata procede el despacho, la sala a concederles el uso de la palabra a los asistentes para que procedan con las alegaciones, no sin antes exhortarlos a que se refieran de manera breve y directa al problema jurídico que fue planteado en audiencia anterior. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado. Muchísimas gracias. Cordial saludo para el doctor Arciniegas. Lo que la parte demandante tiene que señalar en esta parte es absolutamente preciso. En el transcurso de la demanda se ha planteado un desarrollo jurisprudencial fundamentalmente relacionado con los factores salariales, un desarrollo legal en consideración a los factores salariales que deben ser incluidos en la liquidación de las prestaciones sociales de los trabajadores al servicio del Estado, tomando como base el desarrollo legal de la Ley Sexta de 1945, la Ley 24 de 1947, la Ley Quinta, la Ley 171 de 1961, artículo quinto, la Ley Cuarta de 1966, artículo cuarto, el decreto 1746 de 1966, en las cuales se manifiesta que la liquidación de los trabajadores al servicio del Estado y en particular los docentes debe corresponder a el 75% en el caso de la pensión, 75% de los salarios devengados o de los sueldos devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de acceso al estatus. Dicha normatividad tiene un sustento de desarrollo en el decreto 1045 de 1978, así como en la ley 33 de 1965 y la ley 62 de 1985, la ley 62 de 1985 también, que posteriormente fueron ratificadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la ley, por el Congreso de la República a través de la ley 91 de 1989, normas exceptuadas de entrar en el régimen general de pensiones a través de la ley 100 de 1993, en particular el artículo 279, excepción que se rectificó posteriormente a través de la ley 979 de 797 del año 2003, en particular el artículo 16. Como quiera que uno de los argumentos uno de los argumentos que se ha planteado para efecto de considerar que únicamente debe tenerse en cuenta el ingreso, el salario básico para hacer esta liquidación con base en el decreto 3752 del 2003, debo manifestar que el decreto 3752 del 2003 fue declarado por el Consejo de Estado como una norma inexequible y adicionalmente manifestó que durante su vigencia solo sería aplicable a aquellos docentes que ingresaran luego de la expedición de la ley 812 del 2003, esto es el 27 de junio del año 2003. Mi mandante es una persona que ingresó a trabajar en el año 1975, si no recuerdo mal en este momento la fecha,
Luego, esta es una persona que está exceptuada de la aplicación de esa norma. Con claridad creo que el Consejo de Estado nos dejó ese precepto. Y finalmente, debo señalar que el desarrollo jurisprudencial que alcanzó la unificación a través en el Consejo de Estado, en la sentencia del 5 de agosto del año 2000, perdón, la sentencia donde fue verdadera magistrado ponente el doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, del 4 de agosto del 2010, ha señalado que las normas que indican taxativamente los factores salariales a tener en cuenta no son aplicables de manera taxativa, sino que en la medida que existe diferencia en los regímenes pensionales de los trabajadores al servicio del Estado, debe incluirse todos los factores salariales que devenguen dichos trabajadores. Con esta sentencia creemos que de manera definitiva quedó claro la inclusión de todos los devengos que los trabajadores y en particular mi mandante tuvieron antes de, en el año inmediatamente anterior a acceder al estatus de pensionado. Esto es el 15 de mayo de del año 2004 y digamos en esos términos dejo pues sentado los argumentos de la defensa en esta parte. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra la señora apoderada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad demandada. Por favor, apaga el micrófono. Continúe, señora apoderada. Muchas gracias, honorable magistrado. Un cordial saludo al magistrado que integra la sala. En este estado de la audiencia me permito presentar mi alegato de conclusión, resaltando, habida cuenta que tal como lo refirió el magistrado ponente al momento de dar inicio de la audiencia, la contestación de la demanda se tuvo de manera extemporánea. Por tal razón, en aras de garantizar el derecho de defensa y debido proceso, procedo a presentar mis argumentos de defensa en los siguientes términos. La Ley 91 de 1989 estableció en su artículo 15 lo relacionado con el régimen de prestaciones económicas y sociales de los docentes, señalando además que el régimen aplicable depende de la fecha de vinculación al servicio público, según el numeral primero que la letra dice, abro comillas, los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 para efectos de las prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de 1990 para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expían en el futuro con las excepciones consagradas en esta ley, cierro comillas. Como quiera que la demandante se vinculó como docente el día 31 de diciembre de 1974, le es aplicable el régimen vigente que tenía en su entidad territorial, es decir, el contenido en la Ley 33 del 85. En relación con los factores salariales base para la liquidación de la pensión, el artículo primero de la Ley 62 del 85, por el cual se modificó el artículo tercero de la Ley 33 del mismo año, señaló, abro comillas, todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha caja, ya sea que la remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio, cierro comillas. De las anteriores citas normativas se tiene que la pensión que en derecho corresponde al accionante debe calcularse teniendo en cuenta el 75% de los distintos factores salariales consagrados en la Ley 62 del 85 y vengados en el último año de servicio, por lo que se concluye a primera vista que no le asiste razón a la demandante cuando afirma que mi representada debió liquidar su pensión sobre todos los factores salariales por ella devengados sin estar consagrados en el artículo primero de la Ley 62 del 85.
Además, no puede mi representada motu propio reconocer como factores salariales para determinar el ingreso base de liquidación aquellos que no se encuentran establecidos como tales en las normas que se deben aplicar a cada caso en particular. Por último, se tiene que, en cuanto a la razón de ser de la norma en mención, se tiene que se propende por proteger las reservas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues con dicha previsión el fondo no está obligado a pagar prestaciones que no correspondan a periodos cotizados o a un valor actuarial no transferido. Medida de equilibrio financiero que al proteger las reservas de la entidad se garantiza a la postre la continuidad del sistema exceptuado de los docentes. Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a los honorables magistrados se nieguen las pretensiones de la demanda por cuanto al accionante no le existe el derecho aquí reclamado. En los anteriores términos dejo expuesto mi alegato de conclusión para que sea considerado por el despacho. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor agente del Ministerio Público para que rinda su concepto. Gracias, honorables magistrados. El Ministerio Público emitirá su concepto con fundamento en el artículo 277, numeral séptimo de la Constitución Política, en defensa del orden jurídico y de derechos y garantías fundamentales de la demandante. La demandante es docente, ingresó al Servicio Educativo Oficial el 24 de enero de 1975, fecha en la que se posesionó en el cargo de profesora, de acuerdo con su hoja laboral. Para el año de 1989 se expide la Ley 91 que crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que en materia prestacional se consagró el derecho que tenían los docentes vinculados a ese momento y que ingresaran al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de conservar el régimen prestacional que gozaban en las entidades territoriales. Viene posteriormente la expedición de la Ley 100 o Ley General de la Seguridad Social, en la que en forma taxativa en el artículo 279 se exceptuó de la aplicación de dichas normas a los docentes vinculados con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En dicha ley se estableció igualmente en su artículo 36 el régimen de la transición, significando con ellos que aquellas personas, aquellos servidores públicos que estuvieran una expectativa pensional y que cumplieran determinados requisitos de edad o de servicios, estaban amparados en su derecho, en su expectativa pensional con las normas que estuvieran vigentes al momento de iniciar a regir la Ley 100. Significa lo anterior que los docentes nacionales, los docentes, a pesar de que tienen creado el régimen nacional de prestaciones sociales, no tienen un régimen especial en materia de pensiones. A ellos se les tiene que aplicar las normas generales, las normas específicas que se le aplican a los empleados del orden nacional. En consecuencia, a los docentes se les aplica la Ley 4 de 1966, la Ley 33 y la Ley 62 de 1985, al igual que el Decreto 1045 de 1978. Este criterio de ratificar la vigencia del régimen prestacional de los docentes vinculados antes de igualmente fue ratificado en la Ley 812 del 2003, cuando se señaló que a los docentes que hubieran ingresado al servicio educativo estatal antes de la vigencia de la citada ley seguían amparados por las normas prestacionales y pensionales vigentes a la fecha de su vinculación. Hecho que fue ratificado mediante acto legislativo número 01 del 2005. Dentro de ese marco jurídico debemos señalar que la docente demandante nació el 15 de mayo de 1949. Los 55 años de edad para adquirir el estatus pensional con el requisito de edad lo adquirió el 15 de mayo del 2004. Pero igualmente, la docente demandante es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1994, en la medida que para abril de ese año, fecha en que se inicia su vigencia, la demandante tenía 44 años de edad. La discusión acerca de los factores
que las entidades de previsión social deben tener en cuenta para liquidar las pensiones de quienes están amparados por el régimen de transición fue zanjado en forma definitiva por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto del 2010, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia que se mantiene vigente a la fecha, en el que se señala que para liquidar las pensiones se deben tener en cuenta todos los factores salariales que la persona, el servidor público, haya devengado en el último año de servicios, sin importar su denominación, siempre que sea una retribución directa del servicio prestado. El acto administrativo demandado, que es la resolución 0373 del 5 de mayo del 2005, solamente tomó como factor de liquidación de la pensión de la demandante la asignación básica. Dejó por fuera de esa liquidación otros factores que aparecen debidamente certificados en el documento que aparece a folio 94, que son los siguientes: además de la asignación básica, el auxilio de movilización, la prima de alimentación, la prima de grado, la prima rural y el sobresueldo del 20% creado por la ordenanza 23 de 1959. En consecuencia, estos factores se deben aplicar atendiendo lo preceptuado en la sentencia de unificación a que me referí al momento de liquidar la pensión de la docente demandante. Esto hace que indudablemente concluyamos que las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar y se debe acceder a lo solicitado por la demandante. Sin embargo, el Ministerio Público, en aras de la protección del patrimonio público, solicita la aplicación de la prescripción de mesadas pensionales con anterioridad al 31 de octubre del 2010, atendiendo que dicho acto del acto administrativo, la resolución 373 del 5 de mayo del 2005, solo fue demandada hasta el 31 de octubre del 2013, que es la fecha en que aparece presentada la demanda. No aparece en el expediente ningún documento que haya intentado cortar ese término prescriptivo, por lo que se solicita se tenga en cuenta la petición del Ministerio Público de aplicar la prescripción a las mesadas pensionales anteriores al 31 de octubre del 2010. Gracias, honorables magistrados. Una vez rendidos los alegatos por las partes y el concepto del señor agente del Ministerio Público, procede la Sala de Decisión número 1 de oralidad del Tribunal Administrativo de Boyacá a dictar sentencia de fondo y en primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Mayra Omayra Fuentes contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Para tal efecto, la Sala recuerda que se demanda la nulidad de la resolución 0373 del 5 de mayo del 2005 en lo pertinente a la liquidación de la mesada pensional de la demandante María Omayra Fuentes, toda vez que, según la parte demandante, en dicha liquidación se dejó de considerar todos los factores salariales devengados por la demandante en el último año anterior a la fecha de estatus de pensionada, como quiera que solo se reconoció la asignación básica en el ingreso base de liquidación para efectos de el reconocimiento de la pensión de jubilación. De su parte, la entidad demandada manifiesta que no le asiste prosperidad a las pretensiones de la demandante en la medida en que los demás factores salariales no deben ser reconocidos, pues de acuerdo con la interpretación de la Ley 33 de 1985 y de la Ley 62 del mismo año, los factores salariales a reconocer son los taxativamente señalados en dicha norma y que los reclamados por la parte demandante no están señalados en el artículo tercero de la Ley 33 de 1985. De su parte, el agente del Ministerio Público manifiesta que debe proceder a la reliquidación de las mesadas pensionales con la inclusión de todos los factores salariales devengados
por la demandante María Omaira Fuentes en el último año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, en la medida en que, de acuerdo con la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, tales factores salariales sí deben ser reconocidos. De todo lo anterior, entonces, la Sala considera que el problema a resolver toca única y exclusivamente con la liquidación de los factores salariales devengados por la señora María Omaira Fuentes durante el año anterior a la adquisición del estatus pensionada, como quiera que las pretensiones solo están dirigidas a que se incluyan los factores salariales devengados en ese año. Para la Sala, las pretensiones de la demanda sí tienen vocación de prosperar, pues como a continuación se expone, la demandante tiene derecho a que su pensión de jubilación se liquide con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la fecha del estatus pensional. Para tal efecto se tienen en cuenta lo siguiente: está suficientemente probado que la señora María Omaira Fuentes Poblador prestó sus servicios como docente desde el 24 de enero de 1975. También se encuentra probado que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció pensión de jubilación a través de la resolución 373 del 5 de mayo del 2005, con el único factor tenido en cuenta como fue la asignación básica. También se encuentra probado en el expediente que la señora María Omaira Fuentes Poblador devengó en el periodo comprendido de mayo del 2003 a mayo del 2004, además de la asignación básica, los siguientes factores salariales: auxilio de movilización, prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, sobresueldo del 20%, prima de vacaciones y prima de Navidad. Lo anterior son los hechos que la Sala encuentra suficientemente acreditados en el expediente. Ahora bien, teniendo en cuenta que la demandante María Omaira Fuentes es docente nacionalizada y que se vinculó a la docencia en el año 75, le resultan aplicables para efectos de la liquidación pensional las leyes 33 y 62 de 1985, como quiera que su fecha de ingreso a la docencia se dio con anterioridad a la ley 812 del 2003, que ordena que los servidores de la docencia que se vinculen con anterioridad a la vigencia de esa ley 812 del 2003 le son aplicables para efectos del reconocimiento y de la liquidación pensional las leyes 33 y 62 de 1985, en la medida en que los docentes no tienen un régimen excepcional o especial de pensiones y que se les aplica el régimen nacional y ordinario, teniendo en cuenta que además los docentes están exceptuados de la aplicación de la ley 100 del año 1993. Así las cosas, entonces, existe para la Sala suficiente claridad en cuanto que la ley aplicable en cuanto al reconocimiento y la liquidación de la mesada pensional de la señora María Omaira Fuentes lo son las leyes 33 y 62 de 1985, asunto que no está en discusión, toda vez que así lo reconoció el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el acto acusado, y así lo confirmó en la audiencia de alegaciones la señora apoderada del fondo. También así lo manifestó de manera clara el señor agente del Ministerio Público. Ahora bien, teniendo claro que la norma aplicable lo son las leyes 33 y 62 de 1985, como segundo punto corresponde reiterar que la interpretación correcta de los factores salariales a incluirse en la liquidación de las mesadas pensionales debe darse de conformidad con la sentencia de unificación
proferida por la sección segunda del Honorable Consejo de Estado de fecha 4 de agosto del 2010, magistrado ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila. En dicha sentencia se manifestó, en sentencia de unificación, que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios. Se trata entonces de una sentencia vinculante no solo para la jurisdicción, sino también para la administración, en la medida en que se constituye en una sentencia de unificación de obligatorio cumplimiento, a no ser que existan motivos suficientes de tipo legal o de cambio de jurisprudencia que amerite su desconocimiento o que amerite no tenerla en cuenta. Pero en el presente caso no se dan las circunstancias para no tenerla en cuenta, y por lo tanto la sala simple y llanamente reiterará la aplicación vinculante que debe darse a la sentencia de unificación del 4 de agosto del 2010 acerca del correcto entendimiento de los factores salariales que deben tenerse en cuenta al momento de la liquidación pensional. Ahora bien, frente al alcance conceptual de los factores que han de constituir salario para liquidar la pensión, la sentencia de unificación trazó la siguiente pauta de pensamiento. En cuanto a los factores salariales que constituyen salario, son aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos para antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario. Así las cosas, en atención a los principios de igualdad y seguridad jurídica y del respeto al precedente vertical, se aplicarán al presente caso la posición doctrinal de la sección segunda del Consejo de Estado, recogida en la referida sentencia de unificación del 4 de agosto del 2010. Frente al caso concreto, debe tenerse en cuenta que en el acto acusado, resolución 373 del 5 de mayo del 2005, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo tuvo en cuenta para la liquidación pensional la asignación básica. Y visto el expediente, este despacho encuentra que en el año anterior a la fecha de adquisición de estatus, la señora María Omaira Fuentes Poblador también recibió, además de la asignación básica, el auxilio de movilización, la prima de alimentación, la prima de grado, la prima rural del 10%, el sobresueldo del 20%, la prima de vacaciones y la prima de Navidad. Por lo anterior, la sala ordenará al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que se incluyan en la liquidación pensional de la señora María Omaira Fuentes tales factores salariales. Ahora, en cuanto a la prescripción de las diferencias de las mesadas pensionales, esta sala, atendiendo la sugerencia del señor agente del Ministerio Público, decretará la ocurrencia de la prescripción de los pagos de las mesadas causadas desde el día 15 de mayo del 2004 hasta el día 31 de octubre del 2010. Como consecuencia de la fecha en que se presentó la demanda y teniendo en cuenta que el acto administrativo acusado data del día 5 de mayo del 2005. De tal manera entonces que se ordenarán los pagos de las diferencias de las mesadas pensionales a partir del día 1 de noviembre del año 2010. Como quiera que las pretensiones prosperan, la sala condenará en costas y agencias en derecho al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y ordenará
que se pague a favor de la demandante, a título de agencias en derecho, el valor que resulte de aplicar el 3% al valor de las sumas efectivamente recibidas por la demandante en cumplimiento de lo ordenado en la parte resolutiva de esta sentencia. Por lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar la nulidad parcial resuelve, primero, declarar la nulidad parcial de la resolución 0373 del 5 de mayo del 2005, mediante la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció la pensión de jubilación a la señora María Omaira Fuentes, sin incluir todos los factores salariales a los que tiene derecho, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar al Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a que reajuste a partir del 15 de mayo del 2004 la mesada pensional de jubilación de que es titular la señora María Omaira Fuentes, en cuantía del 75% del ingreso base de liquidación, en el cual deberá incluirse el promedio mensual de todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada. Esto es por concepto de asignación básica, auxilio de movilización, prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, sobresueldo del 20%, la 12ª parte de la prima de vacaciones y la 12ª parte de la prima de Navidad. Tercero, como consecuencia del reajuste ordenado en el numeral anterior, condenar a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a pagar a favor de María Omaira Fuentes únicamente las diferencias que resulten del valor del reajuste de la pensión de jubilación de que trata el numeral anterior, con efectividad fiscal a partir del 1 de noviembre del 2010, sumas estas que deberán ser actualizadas con fundamento en los índices de inflación certificados por el DANE. Declarar probada de oficio la excepción de prescripción de reajuste de las mesadas por el periodo comprendido entre el 15 de mayo del 2004 hasta el día 31 de octubre del 2010. Cuarto, ordenar que sobre los factores respecto a los cuales no se hayan realizado los descuentos se hagan las deducciones de ley para seguridad social en pensiones. Quinto, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente al 3% del valor de las sumas que efectivamente reciba la señora María Omaira Fuentes en cumplimiento del ordenado en el numeral anterior. Sexto, dar cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 del 2011. Séptimo, ejecutoría de esta providencia, archívese el expediente dejando las constancias del caso. La anterior providencia se notifica en estrados y contra la misma procede recurso de apelación, el cual podrá sustentarse dentro de los 10 días siguientes a esta audiencia. Si las partes desean dejar alguna constancia o cualquier pronunciamiento en relación con la audiencia y con la sentencia, bien lo pueden hacer. Tiene el uso de la palabra señor apoderado. Con el debido respeto, su señoría, solicito se me aclare si el resuelve la sentencia incluye la liquidación, la indexación de cada una de las mesadas pensionales que están, a las que tiene derecho mi demandante, mi apoderada. Así no se diga, por autoridad de la ley deben siempre indexarse las sumas. En todo caso, en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia se ordena
que los pagos se harán actualizadas con fundamento en los índices de inflación certificados por el DANE. Repito, la sala recuerda cómo quedó la parte resolutiva, pero así no se diga, las entidades demandadas están en la obligación de indexar las sumas por autoridad de la ley. Muchas gracias. Gracias, honorables magistrados. Sin ninguna manifestación respecto al recurso, me reservo el derecho a interponerlo o no dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el 247 del CEPAC. Muchas gracias. El Ministerio Público no tiene ninguna manifestación al respecto. No siendo más el objeto de esta audiencia, se culmina hoy lunes 23 de febrero del 2015, siendo las 9:50 de la mañana. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a ustedes.